en mi maldad. Me mostraste tu... Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Cristianismo Profundo. Dios los bendiga. Aquí con mis colegas, amigos. Ya que se acerca San Valentín hay que ser cariñoso con ellos. Y con tu padre también. El señor que está aquí presente es mi papá. Es un placer una vez más estar aquí en este espacio para poder compartir con ustedes de este tema que estamos tratando. Ustedes escucharon al comenzar el tema, que es un tema duro, difícil. Entonces a lo mejor usted ya se dio cuenta de las preguntas que estamos haciendo, las respuestas. Y como dice el pastor, no, a lo mejor usted va a diferir de nosotros vamos a diferir de ustedes, pero pues la idea es que nos estamos basando en lo que dice la palabra de Dios con respecto a estas preguntas que estamos planteando. Y esperamos que tengan ahí a la mano su lápiz, papel, su Biblia, que por lo menos le dé ahí compartir al enlace, compártaselo a alguien más, páseselo, dígale, mire, aquí están diciendo unas preguntas muy interesantes. Entonces, compártalo con alguien más, con quien usted crea que lo necesita, aparte de nosotros. Y en esta tarde, sin más preámbulo, vamos a pedirle al pastor Giovanni que nos dirija en una oración, y así nos metemos en la lección que todavía estamos compartiendo en esta tarde. Amén. Pues vamos a orar. Señor, te damos toda la honra y la gloria, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, por las bendiciones, por tu amor, por tu protección, Señor, por lo que podemos disfrutar día con día, Padre. Gracias, Señor. Y en este momento, Padre, te agradecemos también por este tiempo tan especial para nosotros, Señor, en el cual aprendemos de tu palabra, en el cual tu palabra trata y obra en nuestros corazones, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a enseñar lo que dice tu palabra, Señor. Y solamente tu palabra, fuera de nuestras ideas personales, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos allá en casita. Bendíceles, Señor, que la palabra que sea predicada, que sea enseñada en esta tarde, Señor, sea de bendición en sus vidas, Señor, y que puedan, conforme vamos aprendiendo, Señor, vayan también adquiriendo convicciones, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Amén. Pues qué alegría, hermanos, estar aquí una vez más en nuestro espacio de Cristianismo Profundo y retomando todavía, yo voy la lección 7. Dijimos hace 2 semanas que íbamos a partir la lección en 2. Hermano, creo que la vamos a partir como en 4 o en 5. Sí, en varias. Como bien decíamos hoy, ustedes se darán cuenta, estamos tratando temas, hermanos, tan comunes de la vida en sí, pero con tan poca atención en la vida cristiana. Por eso es que nos detenemos en nuestros comentarios, en nuestras charlas, y por otro lado, hermanos, como ustedes ya también se dieron cuenta, por consideración a nosotros mismos y a ustedes, hemos reducido el tiempo de estar en este espacio a solamente 30 minutos, entonces para que sea disfrutable. ¿Ok? Entonces estamos en lección 7 todavía, cómo llegar a ser un cristiano maduro dentro de ser cristianos fuertes, ¿verdad? Y recuerden, hermanos, que hay 3 tipos de cristianos, así como en la vida natural, somos bebés, somos niños y somos adultos. Por mencionar 3 etapas significativas en la vida, pues lo mismo pasa, hermanos, en el cristianismo. Por un lado, los niños, hablando de los niños espirituales, pues controlan muy poco su carne, son inestables, son incapaces de quedarse en un solo lado, andan de aquí para allá, no se pueden, más bien son fáciles de lastimar, ¿verdad? Sí. Y los niños, eso es hablando de los bebés, los niños, es lo que decía, pues son más inestables, dan poco fruto, así como en lo natural contribuyen poco a la edificación del hogar. También hay muchos cristianos, niños, que no contribuyen mucho a la edificación de la iglesia. Pero por otro lado hay cristianos maduros, así como en lo natural, que el cristiano maduro sabe por qué hace las cosas, y también tenemos motivos por los cuales tenemos las prácticas cristianas. Esa es la razón, hermanos, por la cual estamos enfocándonos en nuestra charla con preguntas.
Preguntamos y respondemos. Y el cristiano maduro sabe lo que dice la Biblia. Entonces estamos haciendo énfasis en la obediencia a la palabra de Dios. Nos hemos quedado hasta aquí en la pregunta 5. Tenemos muchas preguntas más de las que estaremos aquí dialogando. En esta ocasión, hermanos, tal vez no nos extendamos mucho porque vamos a hablar aspectos un poquito más serios. Vamos a hablar de sexualidad un poquito. Entonces, por obvias razones, no podemos extendernos mucho, pero tenemos que tocar también estas preguntas y estas respuestas. ¿Ok? Entonces, vámonos con la 6, Yoba. Bueno, la pregunta número 6 sería la siguiente. ¿Por qué los cristianos no cometemos fornicación? Y la respuesta es porque la Biblia enseña que no debemos tener sexo antes del matrimonio. La Biblia es clara al respecto respecto a nuestro comportamiento sexual. La Biblia contiene muchas indicaciones para nuestra conducta sexual. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No sé si quiero explicar un poquito lo que significa o es la fornicación, pastor. La fornicación, a veces se toman como palabras sinónimas, el adulterio y la fornicación, pero sí hay momentos específicos. La fornicación, hermanos, es la práctica sexual antes del matrimonio, correcto, antes del compromiso legal y religioso. El adulterio es la práctica sexual con otra persona que no es tu pareja, ¿verdad? Y como dices bien aquí, Yoba, mencionas aquí en la respuesta que tenemos nosotros aquí en nuestro material, la Biblia es clara respecto a nuestro comportamiento sexual. Sí. En todas las expresiones, en todas las áreas que va, también lo vamos a mencionar más adelante, desde nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Todo eso tiene que ver con esto que estamos hablando. Y el versículo que leíste contundente: apártense de toda fornicación. Sí. Es muy triste, hermanos, hablando enfáticamente al cristianismo. Es muy triste llegar a esos momentos en los hogares en donde el joven de la iglesia embarazó a una joven de la iglesia sin estar previamente unidos en matrimonio. Sí. O la joven de la iglesia se encuentra en uno de esos días totalmente angustiada porque tiene que darle una mala noticia a sus padres, que tienen que casarse o que simplemente ha quedado embarazada por un desorden en las prácticas de la sexualidad. Entonces, es muy triste, hermanos, así como lo estamos mencionando ahora, que suceda eso en el ámbito cristiano. Sí. Y alguien podría decir, pues no se asuste, es parte de la humanidad, así sucede en el mundo y definitivamente. Pero precisamente, hermanos, hemos estado haciendo énfasis en lo que la Biblia dice y en nuestra reacción, obediencia o desobediencia. Sí. ¿Verdad? Y ya dentro del matrimonio, hermanos, para evitar, lo que lo vamos a mencionar más adelante, para evitar todo desorden en esa área de la vida, dice la Biblia que el matrimonio debe ser honroso, sí, ¿verdad? Y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto lo dice Hebreos 13:14. Entonces, hermanos, ¿por qué los cristianos no cometemos fornicación? Pues porque la Biblia dice que es pecado. No tenemos que hacerlo. Correcto. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 6, versículo 18: huid de la fornicación. Y debemos recordar, hermanos, o tener presente que el apóstol Pablo le escribió a creyentes, a cristianos. A la iglesia. A la iglesia, sí, correcto.
Entonces, si les está dando este mandamiento, es porque la fornicación puede ser tentación para los cristianos. Tentación, claro que lo definitivamente. Para el ser humano, y somos humanos. Sí. Somos humanos. Y una de las consecuencias, o una de las tantas consecuencias de la fornicación, es como decía el pastor, son matrimonios forzados, enfermedades de transmisión sexual, que ya por lo menos los jóvenes de la iglesia ya tuvieron algún tipo de En nuestra instrucción. iglesia hemos hablado de eso, Sí, ampliamente y profesionalmente. así Gracias a es. Dios. Gracias a Dios contamos con una profesional que les enseñó, Sí. los instruyó, pero también con aborto, tiene que ver con el tema de aborto, de culpa, inestabilidad emocional, etcétera. Y no por eso decimos, hermanos, que el tener relaciones sexuales, que es un tema a veces tabú, el mantener relaciones sexuales es algo malo. Definitivamente no lo es, siempre y cuando sea dentro de lo estipulado y establecido por Dios, ¿no? El orden de Dios, claro. Y si Dios nos da estas directrices y estos mandamientos, es precisamente para no tener que sufrir las consecuencias de la fornicación. Sí. También mencionabas hace un momento, Yoba, dentro de la respuesta, la Biblia contiene muchas indicaciones para nuestra conducta sexual. Sí. Entonces, hermanos, sí, como dice Yoba, son temas tabú, pero que tenemos que hablarlos y decir, hermanos, jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, la Biblia prohíbe la fornicación. Entonces, obedezcamos a lo que enseña la palabra de Dios y no nos expongamos a todas esas consecuencias que acaba de mencionar Yoba, que son muy, muy, muy dolorosas. Y aparte de que encontramos como parte de nuestras reglas como cristianos, lo que nos dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y es parte de lo que leía en el pasaje el pastor Giovanni, que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces es parte de lo que tenemos que obedecer como cristianos, ¿no? Dios nos ayude y Dios ayude especialmente a nuestros jóvenes y los que formamos, bueno, a todos, hermanos, por el Espíritu Santo tengamos el don del dominio propio cuando nos enfrentemos ante una tentación de ese tipo. Sí, y precisamente en la pregunta anterior, no sé si fue la que, ¿por qué los cristianos no van a fiestas en la playa y todo ese rollo? Exacto. Es precisamente para evitar un tipo de tentación de esta índole, ¿no? De caer en fornicación y hacer y caer en lo que desagrada a Dios. Y son los temas que vamos a tratar hoy. Así como hablamos los temas pasados de las relaciones, ahora vamos a hablar de estos temas, hermanos, que tanto daño hacen al cristianismo y a las familias, definitivamente. Sí. La que sigue, Moy, que también tiene muy interesante. Muy interesante. Bueno, la pregunta es, ¿por qué los cristianos no vemos pornografía? Porque la Biblia nos enseña a abstenernos de toda especie de mal. La pornografía es algo diabólico que está destruyendo muchas vidas. Posiblemente no se menciona en la Biblia porque fue recientemente inventada. Una simple escritura nos advierte claramente que nos abstengamos de las manifestaciones del mal. Y lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22 que dice: absteneos de toda especie de mal. Y luego el Salmo 101 versículo 3 dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Verdad que es un tema del que desgraciadamente por el horario que tenemos y porque es abierto a la familia, no quisiéramos entrar a detalles? Pero hay hogares donde se tiene que hablar con detalles. Sí. Estos temas, hermanos. Todos nuestros hijos con un dispositivo electrónico en su mano puede ser presa fácil de esta, como bien lo mencionaba aquí Moy, espíritu maligno que está destruyendo muchas vidas, muchas familias y muchas iglesias. Y alguien se preguntará,
cuando nos están escuchando. Pero, ¿acaso hay cristianos que ven pornografía? Miren, hermanos, hace años escuché un comentario de una revista muy importante en Estados Unidos que les llamó tanto la atención este evento. En un gran hotel había 2 eventos en los 2 grandes salones de ese hotel. En un salón estaba una empresa de venta de algo muy importante, de esas empresas que venden mucho. No recuerdo el nombre, no lo quiero recordar. Pero bueno, ahí estaba. Había una convención de ellos. Y en otro salón estaba una convención de cristianos, especialmente líderes cristianos. Esta fue la nota que llamó la atención. En las noches contrataban las películas que se tenían que pagar extra a la reservación de una habitación, pagaban por ver películas de contenido pornográfico. Y la nota decía, increíblemente, los que más contrataban durante la noche eran los que estaban en la reunión de cristianos, líderes cristianos. No los de la convención de negocios, sino la convención de líderes cristianos. Ellos eran los que más contrataban ese servicio. Sí. Y hermanos, sí, nos causa trabajo a nosotros hablar de esto abiertamente en un foro como este. Pero definitivamente, padres, debemos tener cuidado con nuestros hijos. Varones, mujeres también. Debemos tener cuidado con lo que ponemos delante de nuestros ojos. Por eso esta escritura que tenemos aquí del Salmo 101, el salmista decía, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Al contrario, como dice Tesalonicenses 5:22, debo abstenerme de toda especie de mal. Y hermanos, la pornografía, personas que nos están viendo, la pornografía es una trampa de Satanás, es algo diabólico que destruye muchas vidas. Abstengámonos, hermanos, de ver esta invitación de Satanás, porque definitivamente destruirá nuestra vida, nuestro hogar, nuestra iglesia, y así se va. Es lo que le llaman efecto dominó. Se cae una ficha y acaba con todo. Hermanos, abstengámonos de toda especie de mal. Sí, en compañeros del trabajo que consumen este tipo de material decían que no es malo porque ya todo el mundo lo tiene, ¿no? Ya todo el mundo tiene acceso. Ya es común, ¿no? Ya es común, es lo normal. Exacto. Y decían que no era malo precisamente por esto. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que esto no honra a Dios y que sí es malo. Y la pornografía ya es abundante y fácil de conseguir. Sí. Como decía usted, pastor, ya hasta nuestros hijos tienen acceso. Sí. Y me gustaría dar un dato que vi ayer, que en Estados Unidos, solamente en el país de Estados Unidos, la industria pornográfica gana aproximadamente 14 mil millones de dólares anuales. Y esto habla de lo monstruoso y grande que tiene esta industria pornográfica, ¿no? Y lo peligroso que es. Es un arma poderosa que es usada cruelmente por Satanás. Sí lo es. Porque atenta a la concupiscencia de la carne, donde muchos cristianos caen dentro de este pecado, que una vez dentro de la vida del cristiano, funciona como una droga, porque se vuelve adictiva y peligrosa, que incluso, como decía usted, destruye familias, destruye hogares, destruye la vida realmente del cristiano, si es un cristiano el que está con este problema, ¿no? Y es que también algo que a mí me gustaría mencionar aquí es, siempre nos excusamos en echarle la culpa a alguien más, primeramente al diablo, no, este diablo cochino ya me tentó. Y recordemos lo que dice Santiago, capítulo es el 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, que es lo que mencionaba Giovanni ahorita, ¿no? En otra versión dice, al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan.
Y algo que encontré aquí referente a este versículo, este comentario dice: es muy difícil condenar a otros y excusarnos por los malos pensamientos y por la conducta equivocada. Algunas excusas que usamos son: es la culpa de la otra persona, no lo pude resistir, todos lo hacen, fue solo un error, nadie es perfecto, el diablo me obligó a hacerlo, fui presionado, no sabía que era malo, Dios me estaba tentando. Una persona que expresa excusas procura pasar su culpa a algo o a alguien. Un cristiano, sin embargo, acepta su responsabilidad por sus errores, los confiesa y pide el perdón de Dios. Y también creo que no podemos hacernos tontos, hermanos, nosotros mismos, pues, o cada uno. Creo que cada uno de nosotros sabemos de qué pata cojeamos, y de qué tenemos que cuidarnos. Si alguien tiene la inclinación a tomar lo que no es suyo, pues tiene que tener cuidado, ¿no?, con eso. Si alguien tiene la inclinación o es muy visual, pues tiene que tener cuidado y huir de ese tipo de ver ese tipo de material o exponerse a ese tipo de material. Sí tenemos que orar, sí tenemos que ponernos en las manos de Dios y depender del Espíritu Santo, pero tenemos que ser intencionales. Nosotros tenemos que hacer algo, y ese algo es huir de la tentación. Sí, sí. Recuerdo yo, Bamoy, hace años en Guadalajara, acudía mucho a una librería cristiana que está ahí, y enfrente de la librería había un puesto de periódicos, y todavía era censurable, aún en los periódicos, en revistas, era un poco censurable la pornografía, la cubrían un poco. Pero aún así, saliendo de la librería donde uno podía comprar Biblias, libros, material de edificación, pasaba uno enfrente de ese puesto y estaba el material ahí. Entonces, era un contraste increíble. Literalmente yo recuerdo muchas veces saliendo de ese lugar, pasaba rápido enfrente de ese puesto o agachaba la cabeza al cruzar porque, como bien dicen, es algo tan atractivo a lo visual, que uno se hace tonto muchas veces, pero está abriendo los ojos y está viendo lo que no debe ver. Claro. ¿Verdad? Entonces debemos ser intencionales, y si tenemos que correr, hay que correr, porque si no, somos presa fácil, hermanos. Entonces tenemos mucho que comentar aquí, pero simplemente tenemos que responder a esta pregunta: ¿por qué los cristianos no vemos pornografía? Porque es pecado, hermanos. Porque es una trampa de Satanás, y dentro de los resultados está la destrucción de una persona, de un matrimonio, de una familia, de una iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Es pecado, y tenemos que decir: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, número 8, hermanos. Claro que no me tocó a mí. Lástima de estar sujetos a este tiempo, pero miren esta pregunta tan interesante: ¿por qué los cristianos no escuchamos la música de los incrédulos? O vamos a llamarle así. Me gusta cómo está formulada la pregunta, porque muchas veces nosotros la dividimos entre música cristiana y música no cristiana. No existe tal cosa, hermanos. No existe música cristiana y música no cristiana. Está la música que escuchamos los cristianos y está la música que escuchan los incrédulos, pero música es música. Y ya en la elección nosotros hemos aprendido por la palabra de Dios, por la guianza del Espíritu Santo, por la guianza de nuestros maestros bíblicos, por el Espíritu Santo mismo que nos instruye y nos enseña. ¿Por qué no escuchamos la música que escuchan los incrédulos? Bueno, porque la Biblia enseña que puede atraer a tu vida, en primer lugar, hermanos, espíritus malos. Si escuchas música equivocada, y aquí, hermanos, se habla de género de música. Hoy mencionaba en una de las clases pasadas que tenemos un amigo que es muy amante de la música de rock pesado, heavy metal, y le gusta escucharla, le gusta tocarla, le gusta vivir en ese ambiente. Hermanos, tristemente tenemos que dar un testimonio. No hemos visto un desarrollo cristiano en esa persona en años, no lo hemos visto.
¿Por qué? Porque tiene trampas del enemigo. Los espíritus malignos también se pueden echar fuera con música, música correcta. Como puedes verlo, lo vamos a ver más bien en las siguientes escrituras. Aún la música sin palabras, como cuando David tocaba el arpa, esta música tiene poder para echar fuera espíritus malos. No hay música neutral, hermanos. La música tiene o no tiene. Tiene efecto positivo o tiene efecto negativo. ¿Okay? Y tenemos ustedes recordarán, hermanos, que han leído la Biblia por más tiempo. En 1 de Samuel capítulo 16, versos 15 y 16 específicamente. Si pueden leer todo el capítulo van a entender más ampliamente todo el contexto de nada más del verso 15 y 16. Pero dice 1 Samuel 16: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con sus manos y tengas alivio. También en el versículo 23, 1 Samuel 16, 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. También hay otra historia, otro caso, hermanos, en 2 de Reyes capítulo 3 versículos 14 y 15, en este caso es Eliseo. Dice: y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor, es decir, un músico, alguien que sabe tocar. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Entonces, hermanos, hay tanto que decir y tantas maneras de pensar aquí. ¿Por qué los cristianos no escuchamos la música que escuchan los incrédulos? Pues porque es malo. Es malo. Y no estamos hablando, hermanos, de un asunto religioso. Estamos hablando de edificación, de no edificación. Estamos hablando de posesión o de opresión de espíritus malos por no tener cuidado de la música que separamos para escuchar. Sí, escuchaba o veía en un video en internet que le hacían, un joven estaba entrevistando a unos jóvenes de prepa, secundaria más o menos, y le preguntaban qué era lo que ellos querían ser. Y muchos de ellos, muchos jovencitos contestaban que ellos querían ser narcos, o querían ser sicarios. Y sin duda alguna tiene que ver mucho la influencia que tiene, pues lo que ven en la tele, que ahorita está muy de moda las series de narcos y todo eso. Híjole. Pero sin duda alguna también hay música que creo que llaman narcocorridos. Son los mentados narcocorridos que tienen como que el fin de exaltar a este tipo de personas, de este tipo de práctica, que los jóvenes pues quieren y anhelan tener este tipo de vida. Y también otro tipo de música es el reggaetón y eso, que exalta el sexo y la promiscuidad. Entonces los jóvenes de alguna manera son influenciados y son bombardeados por la música de manera negativa. Los estilos marcan el vocabulario. Para mí, hermanos, es molesto, les soy honesto, me molesta muchísimo caminar en un tianguis, un lugar público, y donde venden música, que debemos tener cuidado porque aparte de eso es música robada. Son piratas, llenan un dispositivo pequeño con música y la venden. Pero tienen música ahí fuerte para llamar la atención de todos los transeúntes ahí. Y normalmente la música que ponen, hermanos, es música que denigra especialmente a la mujer. Sí. Y la gente ahí como si no estuviera sucediendo nada. Aquí en nuestro domicilio, hermanos, aquí en Tecate, hay un salón de eventos cerca de nosotros, muy cerca de nosotros, y escuchamos todo tipo de música, depende del tipo de gente, es el tipo de música, y
y a un volumen terrible y con música denigrante, grosera, música que insulta y la gente disfrutándolo y bailando, Sí. ¿verdad? Entonces, no tenemos nada que decirle a esas personas. No tienen a Cristo en su corazón. La pregunta aquí es, ¿por qué los cristianos no escuchamos esos tipos de música? Pues simplemente, hermanos, porque es peligroso, como dice Yoba, es influencia, hace daño. Y hermanos, debemos tener cuidado con nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, porque a esa edad la música les influencia mucho y muchas veces trata de determinar lo que los jóvenes quieren hacer, entre tanto que van creciendo. ¿Cómo ves? No comments. No comments, no comentarios. Sí, hermanos, es muy alarmante esto. Y lo más triste para nosotros, hermanos, es que el tiempo se nos ha agotado. ¿Ya tan rápido? Avanzamos. Tres preguntas, hermanos. Vamos a tener un poquito más de tiempo aquí, entonces ténganos paciencia, escúchenos, coméntenos, mándenos ahí un comentario. No nos enojamos con los comentarios. Lo único que les pedimos es no nos ofendan, porque nos han ofendido. Nos han ofendido en los primeros comentarios, pero no pasa nada. Son personas que no nos conocen, no nos conocemos, no importa, ¿verdad? Pero ustedes mándenos un comentario y digan, hermano, yo opino esto, y aunque su comentario sea diferente a nuestra opinión, está bien, no pasa nada. Tratamos de retroalimentarnos y escuchar la voz de nuestros oyentes. Aleluya. Bueno, vamos a orar esta noche. Padre, gracias por permitirnos estar juntos aquí en nuestro espacio, en nuestra charla de cristianismo profundo, hablando de estos temas, Señor, que si no tenemos cuidado pueden hacer tanto daño a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, para no cometer fornicación. Hemos aprendido que es pecado, que te ofende y que es muy dañino para el hombre, el individuo, la familia, la iglesia. También, Señor, ayúdanos a no caer en esta tentación de la pornografía. Si alguno de nuestros oyentes tiene problemas con esta trampa del enemigo, oramos que, Señor, tu Espíritu Santo traiga libertad, pueda acercarse a un mentor con más experiencia, tenga la confianza de decir, ayúdame, tengo este problema, y oramos, Señor, para que haya libertad de este espíritu maligno que promueve la pornografía. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y también, Señor, ayúdanos como cristianos a ser muy selectivos en la música que escuchamos, en el contenido de nuestra música, en el contenido tanto instrumental como de las palabras que escuchamos en nuestras canciones. Señor, hemos aprendido y aprendemos en la palabra de Dios que la música podemos usarla para adorarte, para cantar a ti, para glorificarte. Y si de paso nos gusta y bendice nuestra vida, pues qué bendición. Pero en primer lugar sabemos que es para adorarte a ti. Ayúdanos, Señor, a tratar estos temas en casa, comentarlos en casa y sobre todo a obedecer tu palabra en cada una de las instrucciones de tu santa y bendita palabra. Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos y te damos gracias por esta oportunidad. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, Dios y Salvador. Amén. Hermanos, hacemos una pausa más y vamos a continuar todavía en estos temas con la ayuda del Señor. En la lección 7 todavía. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Si Dios nos presta la vida, aquí nos vemos la próxima semana. Que nuestro Dios continúe bendiciéndoles. Dios les bendiga. Dios les bendiga.